Bueno, buenos días, estamos en vivo aquí probando cosas, Teniendo algo de diversión. pero bueno, vamos a empezar con la escuela dominical, y seguimos con la señal, tercera señal, la curación del paralítico de Bethesda. Y viendo el texto, la historia es como lo hemos visto, ¿no? Es una señal. La historia es, por así decirlo, una evidencia, una señal, pero también se presenta aquí como un pretexto para desarrollar lo que quiere señalar. Entonces, en el resto del texto, ¿sí? En el resto del texto nosotros podemos ver cuál es el propósito, ¿no?, de esta señal, hacia dónde está apuntando. Y está apuntando esencialmente hacia la autoridad del Hijo. El texto, la historia se termina que era el día de reposo. Entonces, ¿qué nos indica esta expresión? Nos está indicando que esta señal nos está apuntando hacia el día de reposo. Esto es lo que desencadena toda una discusión y todo el desarrollo de la importancia de esta señal. Entonces, el acto divino, el acto de Jesucristo de sanar a un paralítico ya en sí tiene importancia. Tiene importancia en primer lugar para el mismo paralítico, ¿no? Porque tiene 38 años enfermo y ahora puede caminar. Por supuesto que tiene una importancia. Tiene importancia en cuanto a que nos muestra la misericordia de Jesucristo. La misericordia es el amor incondicional de Dios, el amor incondicional de Jesucristo. Y podemos verlo porque este hombre ni hacía en el mundo a Jesús, ni creía en Jesús, ni sabía quién era Jesús, ¿sí? Él no es capaz de reconocerlo. Él está ensimismado en sus problemas, en su enfermedad, en su bronca, ensimismado en que quiere entrar a ese estanque para ser sano. Sí están viendo el texto, ¿verdad? Sí. Ok. Ensimismado en que está enfermo y simplemente nunca ha escuchado de Jesús. Cosa curiosa. Digo curioso, pero puede suceder, ¿no? La gente está tan encerrada en su problemática que simplemente no ha escuchado de Jesús, no lo ha visto, no ha tenido la oportunidad, no quiere salir de ese lugar porque si quiere, a lo mejor pierde la única oportunidad que se le puede presentar en la vida. La verdad es que no tenía ninguna oportunidad, pero él espera tener una. Está tan ensimismado en sí mismo que no sabe de Jesús, no conoce a Jesús, no cree en Jesús. Y ahí es donde se muestra la misericordia de Jesús, ¿sí? Porque la misericordia es el amor incondicional. Este hombre no necesita creer. Jesús le ama, Jesús se interesa en él y Jesús actúa en su vida. Entonces, en sí misma, esta historia es importantísima, ¿no? Nos habla del amor de Jesús. La semana pasada en el mensaje hablábamos algo acerca de esto, ¿no? En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Las cosas que les decía es que Jesús ha actuado siempre, Dios actúa siempre en nuestra vida y no nos damos cuenta de eso, que Él está ahí y atribuimos lo que nos pasa a nuestro propio esfuerzo, a la buena suerte, a la generosidad de otras personas, a la habilidad de otras personas o le damos crédito, ¿no?, a otros dioses, espíritus o personas que dicen tener poder. ¿Y a qué me estoy refiriendo? ¿No? Gente que sana, que porque prendió una vela, que porque siguió cierto rito, que porque le rezó a quién sabe quién, que porque hizo un sacrificio quién sabe qué, que porque hizo una manda, que porque fue a cierto médico. Y la verdad es que no es así. El único que puede dar vida y puede sanar es Dios. Y lo hace de incógnito. Tal como aquí lo hace de incógnito. Si alguien sanó, bueno, es como el dicho, ¿no? Si sanó fue la Virgen, si se murió fue el doctor. Bueno, aquí, si se sanó, fue Dios, únicamente que no le damos el crédito,
porque no lo conocemos, porque no creemos. Pero ahí está la misericordia divina. Dios actuando continuamente en nuestra vida, porque su amor es leal, es un amor incondicional. Entonces le dice, ¿quieres ser sano? Y dice, sí, me muero por ser sano. La verdad es que le dice, no tengo nadie que me lleve. O sea, realmente ni ahí manifiesta una fe en Jesús. No conoce a Jesús. No lo conocía. No le conoce. Simple y sencillamente, no le conoce. Desde la semana pasada traigo un contraste con el otro, pero no lo puedo checar entre semana. Creo que fue el que le puso lodo en los ojos. Que le dicen, ¿quién te sanó? Y luego, pues... Siloé. Sí, que dice, como que le dice, no, pues si ustedes saben, pues yo tampoco. Y no van con los papás. Y los papás dicen, no, o sea, como ¿no? De que, no, pues yo no sé, ya está grandecito, pregúntele a él. Y luego van otras cosas y dice, ay, pues, pero ¿por qué quieren saber tanto? O sea, ¿también quieren seguirle o qué? El contraste de cómo los encara y los enfrenta. Y no, dice, no, pues no sé. Y luego va Jesús y le dice, bueno, pues ya, bueno. Y él va y los busca. Miren, ahí está, ese fue. Sí, exactamente. Y hay un gran contraste. Todavía no llegamos a ese de Siloé, al ciego de Siloé. Pero sí, es un gran contraste, como lo has dicho, ¿no? La actitud, ¿sí? La actitud es totalmente distinta, es totalmente distinta. Uno no la conoce, no lo conoce, pero a la vez tiene miedo y bueno, Jesús tiene que enfrentarlo y decirle, mira, no peques más para que no te vengan cosas peores. Hay una gran diferencia en la actitud. Pero volvemos al punto, es la misericordia. Y esta historia y estas declaraciones del principio del Evangelio, podemos verlo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Le sana, muestra su amor, su misericordia para con él, y no reacciona. ¿Sí? No reacciona. Más a todos los que le recibieron, el otro. Recibe la vista y por supuesto que se vuelve su seguidor, pero no, tiene miedo, tiene dudas. El otro casi dijo, y si quieren correrme, córranme. Sí, entonces sí hay una gran diferencia. Y bueno, entonces esta historia tiene un valor en sí mismo porque nos muestra la misericordia de Dios, la gracia que Dios derrama, que mencionaba, absolutamente sobre todos. Creas o no creas, creyentes o no creyentes. El sol nace para todos. Jesús nace para todos. Su gracia se manifiesta sobre todos. Desafortunadamente no todos la disfrutan a plenitud porque requieren de fe. Pero bueno, aquí está esta historia en sí misma. Pero recordemos que para Juan esto es una señal. Es solo una oportunidad para hablar de la grandeza de Jesucristo e ir un poquito más allá. ¿Sí? Ir un poquito más allá. Y nos presenta entonces a Jesús como el Señor del sábado. ¿Sí? El Señor del sábado. El creador del sábado. El que manda en el sábado. El que no tiene límites. ¿Sí? El día de reposo estaba determinado que ellos no podían hacer ninguna actividad. Pero curiosamente Dios no se restringió. Jesús, hacia el final de esta discusión, no voy a leerlo todo, vamos a hacer un repaso así nada más. Les decía que aquí el cierre de esta historia era el día de reposo. Y ese es el pretexto para continuar. ¿Por qué? Porque continúa, esa es la razón por la que continúa ya la problemática que causó. ¿Cuál es la problemática? Que los judíos inmediatamente se ponen al brinco, ¿sí? El día de reposo no se puede, no te es listo llevar tu lecho. No están preguntando sobre la sanación, es que estás cargando tu lecho, ¿sí? Entonces, para ellos tienen este conflicto y dicen, pues es que yo solo estoy haciéndole caso al que me sanó. ¿Y quién es? Pues no sé, ¿no? Pero ese es el punto, ¿sí? Dice, después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Tiene una oportunidad tremenda, pero también la puede echar a perder, ¿no? La gracia de Dios se derrama sobre todos, pero si uno decide rechazarla o menospreciarla,
pues uno lo pierde, ¿no? Entonces se fue de aviso y esta es la respuesta. Cuando cuestionan a Jesús, es evidente que lo cuestionan. No aparece aquí esto, ¿sí? Solo nos dice que perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Pero cuando dice Jesús le respondió, significa que él va, lo busca y le cuestiona. Y esta es su respuesta, ¿sí? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, esta señal nos muestra que Jesús tiene las mismas facultades que el Padre. Entonces, el sábado no es límite, porque en sábado saben que sí había nacimientos. Recuerden que los nacimientos, hablando de dar vida, recuerden que los nacimientos no están regidos por un calendario. Va al doctor y el doctor programa tal fecha va a nacer. La verdad es que puede adelantarse o puede pasarse. O ese día, pues puedes obligar a que nazca, ¿no? Porque le puedes dar hormonas y que en ese momento nazca. Pero claro, existen riesgos, tienen que revisar si está sano el bebé o no. Pero el punto es que los nacimientos no avisan. En sábado nacía gente. Dios da vida. Pues es que al final de cuentas, digo, sí se les había dado esa ley, ¿verdad? O sea, por Moisés se dijo que se tenía que guardar, pero como usted lo dice, o sea, y Jesús lo dijo, ¿no? O sea, mientras mi padre está trabajando, hay nacimientos, o sea, no hay por qué, y ahí es donde él viene a marcar la diferencia, ¿no? O sea, por lo que yo veo. O sea, sí era una pues no sé si costumbre o pues era algo que tenían impuesto ellos, pero que eran muy legalistas, ¿no? O sea, sí, ellos aprendieron, digo, es parte de la historia de Israel, ¿no? Recordemos que primero viven en desobediencia, tiempo de los jueces, a cada quien hace lo que les da su regala de gana, por eso vienen juicios, vienen disciplinas. La disciplina mayor es que son llevados a Babilonia, regresan y llegan con otro concepto. Ahora creen en el único Dios verdadero y saben que tienen que obedecerlo. Entonces se desarrolla ese espíritu de cumplir la ley al pie de la letra. Y si es posible más para allá, mejor. Sí, porque si la ley es un camino, ellos hacen de sus prácticas una línea. Sí. Si la ley es un camino, es decir, por donde tienes cierto margen, ellos dicen, no hay margen, te vas por la línea del medio. Eso es lo que hacen con la ley, pero es toda una historia, o sea, tiene una razón de ser, ¿no? Hay temores, no quieren salirse, no quieren sufrir. Volver a sufrir como habían sufrido sus antepasados. Sí, o sea, no quieren eso, quieren cumplir, llegan con ese espíritu de ahora sí vamos a cumplir la ley y si podemos más, mejor. Entonces, ese es parte de su problema. Desafortunadamente se confunden de qué es lo principal, entonces se limitan, ¿no? Nos pasa. Es complicado, digo, es como si ahorita viniera en la segunda venida de Cristo o viniera nuevamente con nosotros y viniera nuevamente hecho hombre, o sea, no sé, me pongo a pensar, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros sí creeríamos en él? O sea, tendríamos que saber, por eso es importante llevar estudios, conocer su palabra, para poder distinguir entre la buena doctrina y una mala doctrina, o sea, y no confundirnos con los lobos vestidos de ovejas. O sea, lo que nos queda a nosotros es estudiar, aprender, para si se llegase a presentar en esa ocasión, poder discernir entre la buena doctrina y una mala doctrina. Así lo pienso yo. En un punto a nadie le interesó que el pelado tenía 38 años postrado, o sea, de que, pero es sábado, estás cargando el ley, o sea. Sí. Simplemente está hablando Memo, Guillermo, mandó un mensaje. Sí, lo estoy poniendo, no te apures. Ahí se están viendo. Muy bien, entonces, ese es el asunto. Pero entonces esta señal, Juan la utiliza para enfatizar la autoridad de Jesús y lo igual al Padre, ¿sí? Es el Señor del día de reposo. Y entonces empieza a enumerar varias cosas
que el Padre hace y por tanto el Hijo hace, ¿sí? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y luego dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y empieza a mencionar algunas de las cosas, porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así el Hijo a los que quiere dar vida. Entonces, en primer lugar, ¿sí? Jesús como el Señor del sábado es el Señor también de la vida, como el Padre, solo Dios puede dar vida. Entonces, solo Jesús da vida. Igual habla de juicio, algo que se puede hacer, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Órale, ¿ya? Entonces Jesús es el juez. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque el juicio va unido a la fe y a la aceptación de Jesús o no. El que en mí cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ahí está el juicio, ¿no? El juicio. Aunque no viene a juzgar, su acto al ser rechazado, su obra al ser rechazada, se constituye en un juicio porque pierden la única oportunidad de salvación de vida que se tiene. Entonces, se equipara a un juicio. O vives o mueres, si crees o no crees en Jesús, y se equipara a un juicio. Entonces, Jesús da vida, Jesús juzga como el Padre, y Jesús merece la misma honra que el Padre, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Son aseveraciones muy, muy, muy fuertes. El 24 es un ejemplo explícito. De cierto, digo que el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente, la vida y el juicio. ¿Sí? La vida y el juicio. Más adelante, bueno, obviamente no lo menciona, pero tendríamos que tal vez lo menciona cuando habla de la vida, ¿sí? Pero bueno, otra de las cosas les decía que Jesús hace es que Él sana. Toda sanidad en el ser humano viene de Dios. Y Jesús sana, tal como Dios, entonces Él sana, Él da vida, Él juzga. Son atributos exclusivos de Dios. Nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Entonces, esta es la importancia de esta señal. Termina esta parte hablando de los testigos de Cristo, ¿sí? Habla de dos testigos, primero de dos testigos que no tienen que sí tienen peso, pero que legalmente no tienen peso. El testigo, el testimonio personal, ¿sí? Si yo doy mi testimonio, testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Es un testimonio que no tiene peso legal, porque pues obviamente uno va a decir lo que le conviene. No estoy diciendo con esto que no es la verdad, ¿sí? Pero obviamente el testimonio propio pues no es válido legalmente. El otro es Juan, ¿sí? Es Juan, que tampoco le da peso legal, dice, por ser un hombre, ¿sí? Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Ustedes le preguntaron a Juan y él dio la verdad, pero también lo descarto. Pero los otros dos testigos, ¿sí? que enuncia Jesús, ¿sí? Es el testigo de las obras, ¿sí? Él dice, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que mi padre me dio, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí están las obras. Otra vez a las señales. Todo acto de Jesucristo es una señal, es una evidencia
de quién es Él. Es una evidencia de quién es Él. Y es un enviado de Dios. Habíamos hablado, creo que fue Abraham quien en una señal mencionó esto, que los profetas, si no se cumplía lo que decían, pues el tal profeta era falso. Las obras de Jesús son la evidencia de que el Padre le ha enviado, que es un verdadero profeta. Obviamente es más que un profeta. Aquí el énfasis está en que me ha enviado. Está autorizado, tiene la autoridad divina y cada señal, cada acto es una evidencia de esto. Y el otro es el testimonio del Padre o el testimonio de las Escrituras, ¿sí? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las Escrituras, todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, a eso se refiere Jesús, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Cada una de las fiestas, cada una de las ofrendas, cada una de las promesas, cada una de las profecías, cada uno de los mandamientos apuntan hacia Jesucristo, señalan a Jesucristo. Por eso insiste, si ustedes estudian las Escrituras, bueno, ustedes quieren encontrar en ellas la vida eterna, bueno, no se les olvide que ellas hablan de mí. Y van a tener esa vida eterna cuando crean en mí. Entonces, esta señal habla de la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Jesucristo. La misma autoridad que el Padre. Solo Dios da vida, solo Dios sana, solo Dios resucita de los muertos, solo Dios juzga. ¿Sí? Y esto es evidente por las obras y es evidente porque las Escrituras hablan de él. ¿Preguntas? No. ¿Facebook? Tampoco. No hay preguntas. Bueno, pues. Pero entonces, digo, también dice que ustedes mandaron mensajeros a Juan. Ese tampoco yo lo había notado antes. ¿No lo habías visto? No. Sí, aquí volvemos al punto de Juan. Si se fijan, es evidente que Juan no está siguiendo una cronología, ¿cómo se dice? Una línea cronológica, o sea, en cuestión de tiempos va brincando. Si se fijan, las veces que nos habla de la fiesta de la Pascua son un chorro, entonces serían como 9, 7 fiestas de la Pascua, o sea, 7 años. No, entonces, sencillamente él está contando estas historias, pero no sigue una línea cronológica. Entonces, desde el primer capítulo, él menciona que fueron enviados mensajeros a Juan, ¿sí? Para preguntarle si él era el Mesías. Él dice, no. Después, en otra ocasión, da testimonio y dice, aquel que vine allá y que voy a bautizar, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y probablemente en otras ocasiones, ¿no? Pero sí, ellos van, le preguntan, ya hablamos de Juan, ¿no? Juan es un testigo. Para Juan, el evangelista, Juan el Bautista es un testigo, es una voz importante que debe de ser escuchada. Aquí Jesús, no que lo haga menos, pero conociendo la actitud de los judíos, si no reconocen a Juan, pues por supuesto que tampoco van a reconocer su testimonio. Entonces es en ese tenor que él dice, yo no recibo testimonio de hombres, no porque no reconozca a Juan, por supuesto que lo reconoce. Y recuerden que cuando muere él dice, no hay otro mayor que Juan. Entre todos los nacidos de mujer. Entonces, él por supuesto que le tiene aprecio, lo reconoce, por supuesto que sabe quién es, pero conociendo la actitud de los judíos, no se quiere meter en esa discusión. Dice, yo no recibo testimonio de hombres. ¿Cuáles? Mis obras. En otra ocasión les va a preguntar, ¿por cuáles de mis obras me juzgan? Y ellos van a decir, ninguna.
por los demás, por tus obras, sino que te haces Dios, que es aquello que viene diciendo, ¿sí? Lo que viene diciendo. Y sus obras, a través de sus obras, Él se hace igual a Dios. Y Él se hace igual a Dios. Entonces, pues aquí está esta señal, ¿no? Y su valor. Palabras no es algo que habíamos hecho así rápido vamos a ver algunas palabras. Obviamente, pues Bethesda, pues es ya lo dijo, ¿no? Es un estanque, está en el norte de Jerusalén, está en la zona norte, ahí cerquita de la Puerta de las Ovejas, que está en el norte. De hecho, ese día sacaron un mapa, ¿verdad? Sí, ese día habíamos sacado un mapa, pero no sé si lo guardé. Pero bueno, nada más para ubicarnos en eso, está hacia el norte. Y su nombre se debe a que ahí se pastaban las ovejas, ¿sí? Fuera del muro, detrás del muro, se usaba para que las ovejas pastaran. De ahí su nombre. Ya habíamos mencionado que esta cuestión del ángel es una cuestión de una creencia local, de que había un ángel que bajaba y hacía que se moviera el agua, y el primero que descendía sanaba, ¿no? Es una creencia local, no algo que tiene que ser literal, que se omite en los primeros manuscritos, en los manuscritos más antiguos, y es probable que tenga que ver con eso. El mito existía desde antes, es probable que Juan lo conociera, pero no quiere ponerlo. Después es agregado por otra persona que sí conocía la historia, que sí conoce el mito y quiere agregarlo. Sí, quiere agregarlo. ¿Y qué más? Palabras, pues es que no hay muchas palabras aquí para ver. Sanar, pues literalmente de la enfermedad. Las enfermedades las especifica de una manera muy, muy clara. Bueno, ya de antes, ¿no? La enfermedad, la gente que había eran ciegos, cojos y paralíticos. Enfermedades que difícilmente podían ser sanadas, ¿no? Un ciego que probablemente o había quedado o ya estaba, un cojo, pues alguien que no puede caminar o está impedido de uno de sus miembros, y un paralítico, ese sí que no puede caminar. Son muy, muy, muy puntuales las enfermedades. Sí. Enfermedades prácticamente imposible de revertir. O sea que solo un milagro, que es lo que esperaban, podía sacarlos de esa situación. Día de reposo se refiere al sábado. Y está establecido por la ley, de ahí lo del lícito. ¿Dónde estamos? Estaban en una fiesta, así es de que por eso la importancia del templo. No nos dice, por cierto, qué fiesta, si nos dice que había una fiesta de los judíos. Hay 3 fiestas, sí, que son importantes, por las cuales se iba. Una es la Pascua, otra es la fiesta de los tabernáculos y la otra es la del Yom Kippur, junto con el día de expiación, están juntos. Había fiestas que estaban unidas, estaban juntas. Entonces, en esos 3 periodos se iba a Jerusalén. No nos dice cuál. Y después de estas cosas no significa que sea inmediato, sino que un día, en una de las fiestas. No, por alguna razón no hace referencia a cuál. No sé si lo olvidó o de plano no quiere darle importancia. Palabras. Aquí en mi padre, la expresión mi padre, aunque ellos concebían a Dios como padre, que es uno de los nombres, uno de los títulos de Dios,
aunque ellos consideraban a Dios como Padre, no era algo que aplicaran de manera personal, hablaban de nuestro Padre, ¿sí? Entonces, nunca a título personal les parecía un acto irreverente, por eso aquí Jesús es juzgado, ¿no? Haciéndose igual a Dios, también, sino que también decía que Dios era su propio Padre, porque el término Padre, aunque se aplicaba a Dios, nunca se aplicaba de manera personal. Era nuestro Padre, pero no mi Padre, ¿sí? Les parecía que el declarar a Dios mi Padre, el Padre personal, era un sacrilegio porque, como ellos lo dicen, significaba hacerse igual a Dios. Entonces, es nuestro Padre, es nuestro Creador, es de hecho, siempre me ha llamado la atención, que no viene aquí en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús menciona esta historia del rico y Lázaro, me llama mucho la atención que habla de que Lázaro va al seno del Padre. Está en el seno de Abraham, no el Padre. Ese es el punto. Habla del seno de Abraham. ¿Sí? No habla el seno del Padre. No habla el seno de Dios. Pero realmente quiere representar a Dios. Se está hablando de Dios. No es Abraham quien recibe, el padre de la fe quien recibe a los creyentes. No, ¿sí? Es una referencia a Dios, pero se dice el seno de Abraham. ¿Sí? Entonces, no tienen esa confianza para hablar de Dios como mi Padre. Es algo muy, muy personal. Pero Jesús lo hace. Entonces, eso es algo que les revienta, ¿no? En su juicio es lo que él habla. Habla de mi Padre y con eso es suficiente. ¿Sí? Se ha hecho igual a Dios, ha blasfemado, merece morir. Entonces, todo lo que han estado en las pruebas y los testigos falsos han estado diciendo no sirve de nada, pero Jesús mismo se incrimina cuando declara a Dios su Padre. Entonces lo dice y ellos dicen, aquí está, vámonos, ya no hace falta más testigos. Él lo ha dicho, todos lo hemos escuchado, todos somos testigos, va a morir. Entonces, esa referencia a mi Padre es una referencia, no es una relación filial como la nuestra, sino una relación filial, pero una relación filial de identidad. Sí, porque se está haciendo exactamente igual a Dios. Estoy viendo. Igual la pronunciación Isos, similar en cantidad y clase. ¿Qué estás viendo, perdón? La interlineal. ¿Puedes ponerlo? Dame un segundito. Compartir pantalla. Aquí dice propio estaba diciendo el Dios igual. Y la palabra que usa es isos, similar en cantidad y clase. Sí, ellos decían es igual, sí. Él se está equiparando a Dios. Y cuando se menciona hijo, debemos recordar hijo de Dios aplicado a Jesucristo, no es un descendiente, sino es una forma de decir es Dios mismo. Sí, es de identidad, ese es el asunto. Cuando el hijo de Dios, la expresión hijo de Dios se refiere a Jesús, no es un descendiente como nosotros podríamos hablar de nuestros hijos, sino es uno igual a Dios. Padre, Padre. Y yo estoy trabajando. El Padre de mí, mi Padre, ego, mío. Sí, mío.
Es un pronombre personal. Ok. Okay. Muy bien. Estamos terminando. ¿Preguntas? ¿No hay Luis, preguntas? el que sigue. El que sigue, ahora sí, ¿ya irías tú? ¿Cuál es la que sigue? La alimentación de los 5,000. Ok. Bien papita. ¿Eh? Bien papita. Entonces la señal, Va desde el versículo 1 hasta el último. hasta el 15. La historia, sí. Otra vez, es como esta anterior, ¿sí? Esta historia llegaba hasta el versículo 7, pero la señal, para entender el sentido de la señal, hay que contemplar todo el Capítulo. capítulo, sí, todo el capítulo. Y Pero si nos fuimos hasta el fin, pues. Bueno, pregunta. me parece, O sea, vamos a verlo. O sea, pregunta, entonces tengo que, o sea, ¿se tiene que hacer todo el análisis hasta el versículo 71? No, aquí la recomendación va a ser, 69, 70 está bien. no, vamos a leerlo, mira, vamos a leerlo, tenemos tiempo, 5 minutos, ¿sí? Vamos a leerlo, así voy a hacer una lectura rápida, lo voy a ir pasando, sí, discúlpenme. Lo voy a ir pasando para ir viendo, porque aquí está la primera, esta, por cierto, esta sí cerca de la fiesta de la Pascua. Todas son cerca de la fiesta de la Pascua. Sí, nada más algo otras que alguna, la anterior no nos dice cuál, nos dice una fiesta. Pero bueno, sí, la Pascua es bien importante para Juan. Y volvemos, entonces aquí está, la historia llega hasta aquí, ¿sí? Aquí está. Hasta el 15 viene la historia de la señal, ¿sí? Pero el sentido de esta señal nos dará el resto. De hecho, el versículo 15 es el enlace. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y es en esta circunstancia donde vienen a apoderarse de él, ¿sí? Donde se da esta discusión y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ustedes vienen a mí porque comieron, pero resulta que yo soy el pan de vida. Pero ustedes quieren comerme a mí. Ustedes no quieren creerme. Si aquí el comer tiene que ver con creer, ¿no? No que debían de matarlo y comérselo. Y entonces me parece que el punto central tendría que ser sobre ese texto donde Jesús habla de estas cosas. Sabemos la multiplicación de los peces y los panes es importante, pero es una referencia, ¿sí? Es la señal que apunta a lo más importante de quién es. Aquí está donde la gente busca. Pero después Jesús camina sobre el mar y esa no es otra señal. No que yo recuerde. No se empalma, ok. Lo tenemos, a ver, lo habías anotado. Hay que buscar la femina. Bueno, de la nota que yo les puse sí dice, las bodas de Caná, la curación del hijo del oficial de un rey, la sanación del paralítico, la multiplicación de los panes y lo caminar sobre las aguas. La sanación del ciego de nacimiento y necesito revisar, necesito encontrar, lo encontré o no encontré el archivo, ¿verdad? No. Híjole, ¿qué hice con ese archivo? No se los mandé. Creo que está en Obregón, ¿no? No, estaba en México. En México. Ese estaba en México y lo hice en la tableta. Tendría que irme por la tableta ahorita. A ver, yo recuerdo, y se los mandé, ¿qué fue? Estamos hablando de enero, veo si tengo aquí memoria de enero. Denme chance, porque sí es importante que tengamos claras esas. No sé cómo pude perderlo.
este mes, mayo, abril, marzo, febrero, enero. ¿Puedo buscar por fecha? A ver, no se puede ver esta foto porque ya no está en tu teléfono. Sí. De los de febrero y de marzo no me da información. Deja buscar en el celular. Ahí debe de aparecer. O sea, hay unos que ponen como 8 señales, ¿verdad? El agua en vino, la curación de un hijo del noble, curación de un paralítico, alimentación de los 5,000, Jesús camina sobre las aguas, el ciego que recupera la vista, la resurrección de Lázaro y la gran cantidad de peces. Son 8 señales. No, son 7. Bueno, pues ahí puede quitar. Ay, ¿cuáles mencionaste? No te escuché. ¿Cuáles mencionaste? Es el agua en vino, la curación del hijo de un noble, Ajá. curación de un paralítico, alimentación de los 5,000, Jesús camina sobre las aguas, es la que decía Abraham, y luego sigue el ciego que recupera la vista, la resurrección de Lázaro y la gran cantidad de peces. O sea, de Juan 21, la última. Te voy a mandar el archivo que tengo. Pero se me hace que no está terminado. ¿Lo mandaste por WhatsApp? Ya. No, es que no. Este no. Era un Excel. Eso lo hice. Te paso un Excel. Supuestamente, digo, estoy viendo aquí unos comentarios, ¿verdad? Dice que para algunos, o sea, ellos ponen 5, dice, y para algunos no es aplicable la curación del paralítico, o sea, Juan 5, ni cuando Jesús anduvo en las aguas. Dicen, bueno, ellos en particular. Sí. Debemos recordar que aquí cada intérprete de repente van a diferir, si vamos a diferir. Por ejemplo, yo quito la purificación del templo, muchos lo ponen, yo lo quito. Eso es una cuestión de apreciación, ¿no? Personal, interpretación. Para mí esa no es una señal, pero esta sí es evidente porque sirve de pretexto para toda esa discusión, ¿sí? A toda esa discusión. Vamos a ver si es esta. No, pero sí está. Es de marzo. Para mí está considerado. Tendría que revisar esa de las aguas. Ok. No se quiere abrir. Dale. Ay, está lenta esta máquina. Hoja 1, hoja 2. Yo diría lo mismo. No, pero estoy buscando la que yo hice, Luis. Ok. Sí, gracias. O sea, sí es útil, pero estoy buscando la que yo hice. Pero bueno, yo buscaría para mí la discusión de Jesús con estas personas. No, Abraham, esta es la misma que tenía yo la anterior, donde empecé a hacer los análisis, pero no viene esta separación. Pero entonces no lo mandaste. Sí, tengo que buscarla, la sigo buscando. Pero bueno, ahora sí ya nos pasamos de tiempo. Sí, ya nos pasamos el tiempo. Aquí, para mí, al margen de luego revisar esta otra señal de que camina sobre el mar, ok, ya está. Ya sé por qué no sería una señal. Y no sé si la tengo yo como señal o no. Pero, ¿por qué no sería una señal? Porque no es público. Que nomás lo vieron los discípulos. Sí, una señal es pública. La gente tenía que verlo porque de eso se trata la señal, ¿sí? De dar testimonio de quién es Jesús y que las personas creyeran. ¿Ya? Este es un evento que es prácticamente exclusivo para sus discípulos, donde pues obviamente les infunde paz. Pero por eso yo creo que no estaría. Pero ya reviso después, ¿sí? Ok. Por lo pronto, el texto a considerar para mí es cuando la gente busca a Jesús. Aquí está
y Jesús el pan de vida. Este sería para mí el texto a considerar en esta señal, porque aquí explica la importancia de la alimentación de los 5,000. Es un pretexto, ¿sí?, para hablar de Jesús como el pan de vida, ¿sí?, como el pan del cielo. Entonces, aquí es donde está en esto, y aquí lo dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí está la referencia directa que une estos dos, la señal y la discusión. Del estanque de Bethesda no va a haber entonces sintético. Perdón, de esa, no. Okay. No, bueno, se los hice verbal, ¿no? Cuando hablo de los testigos y cuando hablamos de que Jesús tiene los mismos atributos del Padre. Ok. Sí.